Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Muy buenos días. Bueno, ya la discusión fue aprobada en la Cámara de Diputados el aborto en 13 causales. Ahora pasa a segundo trámite en el Senado. Una calurosa discusión el día de ayer. Queremos conocer detalles respecto a esta situación. Estamos junto al diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, para preguntar ya en detalle respecto al proyecto. ¿Qué le parece? ¿Cómo salió de la Cámara de Diputados? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Yo siento que la votación de ayer es un día triste. Siento que lo que se aprobó al final es el aborto, es la muerte de un niño inocente. Y después de eso quizás uno puede obtener pequeños logros, pequeñas victorias dentro de la votación, pero aquí el fondo es que se estableció al menos en la Cámara de Diputados el aborto en 3 causales. Además, durante la tramitación de la ley de aborto se señaló que el presupuesto, además que se entregó, es para realizar cerca de 2.500 o 2.550 abortos al año. Y uno se pregunta sinceramente si es verdad que en el marco de las 3 causales se realizan o se pueden llegar a realizar más de 2.500 intervenciones. En primer lugar, porque cuando está en riesgo de la vida de la madre, son casos puntuales específicos. Ocurren muy pocos casos. Esa es la verdad de nuestro país hoy día y además eso en la práctica ya se realiza. Se realiza por lo que se denomina el principio del doble efecto. En segundo lugar, se estableció la causal de riesgo a la vida del feto o inviabilidad fetal. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? En Chile hay 48 especialistas que tienen la capacidad real para poder diagnosticar un tipo de enfermedad letal y sobre todo hay 9 regiones donde no hay ningún especialista que pueda hacerlo. Entonces uno dice, y nuevamente, ahí hay un riesgo que ha abierto una puerta, como nosotros lo hemos dicho, para el caso del aborto de forma más libre. Y en tercer lugar, en el caso de aborto por violación, ¿no es cierto?, que probablemente el caso más complejo, más doloroso, uno dice aquí, en Chile existe mecanismo, está la píldora del día después. Según los datos que nosotros manejamos en Chile, y según lo señaló la misma ministra de Justicia durante las distintas intervenciones, se producen cerca de 15 violaciones al día en Chile. Cifra horrorosa. Pero así todo, es prácticamente imposible llegar a un número de violaciones que, sumadas a las 3 causales, permitan llegar hasta 2.500. Y además, cuando uno analiza las distintas legislaciones, se parte así. Se parte con estableciendo causales que se alega que son restrictivas, que se alega que son muy puntuales, pero que a la hora de ir avanzando, estas mismas causales van abriendo la puerta, van dando pasos para llegar al final al aborto, no sé si libre o prácticamente libre, como ocurre en una gran cantidad de países. Eso es el fondo de lo que a nosotros nos preocupa y creemos por eso que el día de ayer es un día triste para el Parlamento y esperemos que esto pueda revertirse en el Senado. Usted ayer decía que se abre la posibilidad de generar clínica abortiva. ¿Se sigue manteniendo esa opinión o fue parte del calor de la discusión en la Cámara? No, yo lo sigo manteniendo. Se da una lógica. Algo logramos revertir ayer, pero antes de la votación se establecían 2 circunstancias. Primero, que se permitía publicitar las clínicas donde se realizaban abortos. Y en segundo lugar, no existía la posibilidad de poder... la obligatoriedad de denunciar a aquellas personas que llegaban con síntomas evidentes de haberse realizado un aborto. Entonces, la lógica era, si se sabía que en un lugar se hacían abortos y al mismo tiempo no existía la obligación de denuncia, quedaba evidente que se permitía en el mediano plazo la posibilidad de establecer verdaderas clínicas abortivas. Esos 2 artículos los logramos rechazar por 1 o 2 votos. Por eso es que todavía queda la duda respecto de qué va a pasar, por ejemplo, en el Senado. Esperemos que el gobierno no quiera reabrir ese debate, porque eso sí que generaría un daño complicado, un daño que permitiría de verdad un paso al aborto libre en rápido y en corto tiempo. Pero así todo, con las pequeñas victorias que logramos el día de ayer, yo creo que es un día triste. Ayer fue un día doloroso para quienes creemos que la dignidad del ser humano está desde la concepción y hasta la muerte natural, que al final esa es la gran pregunta, porque cuando uno, por ejemplo, ve la causal de violación, se establece que en algunos casos se puede abortar a los 12 semanas y en otros a los 14 semanas. Y uno pregunta, ¿por qué la diferencia? ¿Acaso
ese niño no tiene vida entre la semana 12 o 13. ¿Qué pasa en esa semana? Aquí son números absolutamente discrecionales. Y la pregunta es, ¿qué pasa antes de la semana 10 y después de la semana 15? Sigue siendo una persona y esa persona requiere dignidad. Y la dignidad humana no se puede cuantificar en días, sino que se cuantifica al menos, o se entiende, inherente al ser humano, o sea, desde el momento mismo de la concepción. Diputado, usted me mencionaba que una de las opciones, por ejemplo, era la pastilla del día después, pero uno recuerda las discusiones en el Congreso cuando se discutía precisamente la pastilla del día después y señalaban desde la UDI precisamente que era abortiva. ¿Qué cambió en ese entonces hasta ahora que esta situación ya explícitamente sea abortiva en comparación con la pastilla del día después, que lo estaban comparando en ese entonces? A ver, yo no estaba en ese momento en el Parlamento y hoy día existe la píldora del día después. Y si existe y si está autorizada la persona que es violada, ¿no es cierto?, que es probablemente el caso donde se podría tomar esta pastilla, puede perfectamente recurrir a los servicios de salud a pedir la píldora del día después. Y si uno ve, y de verdad se siguen todos los protocolos, los casos donde mujeres violadas quedan embarazadas, casos horribles, pero cuando llega a ocurrir son realmente muy pocos. Entonces uno se pregunta por qué se van a financiar 2.500 abortos. Es de ahí donde uno ve que inmediatamente el gobierno tira el tejo pasado. ¿Para qué? Porque creen, y ellos de verdad creen en un aborto libre. Bastaba ver lo que eran las graderías o los argumentos de ayer. Ayer cuando se fue la votación, parlamentarios de izquierda hablaban de los derechos reproductivos de la mujer. Y yo te pregunto, ¿esos derechos reproductivos de la mujer se ven incorporados en las tres causales o lo que ellos de verdad quieren es ir más allá? Ellos quieren ir más allá. Lo que pasa es que no se atreven a decirlo. Yo por eso también pedimos que se transparentara el debate y se dijera que aquí quieren aborto y habláramos de eso, del fondo, y no de un eufemismo, no de una mentira, como es estas tres causales que todos sabemos que van a terminar, que son un primer paso al menos para llegar al aborto en Chile. Para ir cerrando el despacho y cambiando de tema completamente, el día de hoy aparece en el diario La Tercera una entrevista que le hacen a la Fiscalía donde se señala que no le van a dar una salida alternativa a Iván Moreira. ¿Cómo toma esa situación? ¿Cómo lo está viendo ustedes desde el partido? Mire, dejemos que los procesos judiciales terminen, porque ¿qué es lo que ha ocurrido hoy día? Hoy día se han hecho verdaderos juicios a personas que han aparecido en los medios de comunicación, muchos de los cuales no han tenido todavía la posibilidad de defenderse. Este es un proceso que no ha llegado a su fin, es un proceso que está en evolución, por lo tanto yo esperaría que, mira, llevamos más de un año con este tema, dejemos que termine el trabajo de la Fiscalía, dejemos que llegue hasta el final, porque de lo contrario vamos a empezar a hablar de hipótesis que todavía no ocurren, y eso al final le hace mal a todos. No puede ser que personas sean juzgadas sin que aún hayan tenido la posibilidad de defenderse. Dejemos que el caso que tú me comentas y otros casos lleguen hacia su fin. Eso es lo importante que nosotros hemos venido repitiendo, que las instituciones funcionen. 10 años repitiendo lo mismo y ahora que tienen que funcionar, bueno, dejemos que funcionen. ¿Cree que ha tenido un trato injusto la UDI frente a toda esta situación? Yo siento que sí. Yo siento que cuando uno analiza las filtraciones, las apariciones en los medios de comunicación, perjudican principalmente a los que somos de oposición. Uno ve total hermetismo en causas ligadas al gobierno, uno ve total hermetismo en la causa del señor Martelli, uno ve total hermetismo en la causa de Rodrigo Peñailillo y uno ve exposición total en las causas que nos afectan a nosotros. Eso es un tema que nosotros hemos presentado cartas, hemos reunido con el fiscal nacional, hemos presentado oficio, hemos presentado reclamos, pero ¿qué más vamos a hacer? Eso es lo que uno se pregunta. Entonces, ojalá que la Fiscalía de aquí en adelante cambie esa postura y que mantenga simplemente lo que es su obligación, que es el secreto de las investigaciones hasta que se llegue a la sentencia final. Diputado, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, que estés bien. Bien, conversamos con el diputado Juan Antonio Coloma, Sebastián, sobre el tema del aborto, situación que va a pasar ya segundo trámite en el Congreso, pasa al Senado, y también respecto a esta situación y todos los procesos judiciales que involucran no solamente a la UDI, sino que también a otros conglomerados políticos. Seba. Bien, pues Seba, gracias por ese despacho. Estamos en contacto. Hasta pronto.